Comenzamos la explanada hablando, pues ya sabéis, de uno de nuestros temas favoritos, como son los libros, pero es que en este caso en concreto aunamos libros, cine y arte en general, gracias a que tenemos aquí el libro Arte y Cine, movimientos artísticos y cinematográficos desde 1900 o tras 1945, así que vamos a charlar de este tema que tiene muchas cosas de las que hablar y muchos apuntes que hacer, porque nos acompañan parte de sus autores, su editor, Mario Pol Martínez, bienvenido. Buenas tardes. Y uno de los autores que aparece en el libro, Vicente Javier Pérez. Buenas tardes. Bienvenidos ambos. Gracias. Vamos a hablar de cine, de arte en general, pero al principio de todo, ¿cómo se os ocurrió la idea de hacer este libro? Pues la idea fue un poco, nosotros tenemos un equipo de investigación en la universidad que se llama Masiva, que trabajamos sobre el cine, en la el Universidad audiovisual. de Elche, hay que precisar. Exacto, Aquí en la Alicante Universidad de sabéis que Elche, sí. tenemos una. La UMH, como dice mucha gente. Sí. Bueno, igual no lo dice nadie, solo yo. Tenéis un departamento de investigación. Sí, un grupo de investigación que queríamos colaborar con la editorial Cinestesia, que lleva Miguel Herrero, otro de los editores del libro. Sí. Y para tratar estos temas, pues estábamos un día pensando qué libros faltaban, por así decirlo, en España, o qué libros se había tratado poco las relaciones entre arte y cine. Y vimos que había un campo que nos parecía que debería estar tratado, y no lo estaba, curiosamente, que es las relaciones entre el arte y el cine, el arte con mayúsculas, digamos, de museo, por así decirlo muchas veces, ¿Sí? con el cine, pero tras 1945. ¿Por qué? Porque tras 1945 hay un desplazamiento del arte hacia allá Estados Unidos, París después de la Segunda Guerra Mundial empieza ya a estar de capa caída en algunas cosas, y bueno, ese desplazamiento hace que las nuevas corrientes artísticas se empiecen a relacionar con el cine, y que cada vez además con el paso de los años sea más complejo, porque debido a los más media, internet, Instagrams varios y etcétera, hay millones de corrientes nuevas, millones de artistas nuevas que además son muy efímeros. Entonces, claro, es complicado hacer este tipo de libros porque, ya te digo, son corrientes muy efímeras y te vuelves perezoso, ¿no?, para hacer estos libros. Entonces sí que puedes encontrar cosas específicas, cine y videoarte, cine y DJ, pero claro, un libro que lo aunase, que hiciese un repaso de las corrientes que ha habido desde esta fecha, es decir, cine con pop art, cine con op art, y pues a lo mejor nos faltaba, y es lo que quisimos hacer. Claro, porque yo no sé si existe mucha bibliografía de todo esto que nos estás comentando. A nivel documentación, ¿os costó mucho recopilar ejemplos o libros que abordasen este tema de la influencia del arte, de estos movimientos que a veces son tan efímeros, como dices tú, en el cine? A ver, como obra, digamos, global, no hay prácticamente nada, pero sí en cada uno de los capítulos que hemos ido abordando, cada uno de los autores, sí que hemos podido enlazar prácticas artísticas o estéticas que nos llevaran de un lado a otro, desde el arte al cine, claro, y del cine al arte. Y al revés, claro. Sí. Estamos viendo la portada, que es muy colorida, muy llamativa, y que además pues forma también parte de vuestra idea del concepto, ¿no? Porque tiende mucho, o al menos es la sensación que me da, a evitar esta solemnidad a lo mejor y este academicismo que hay sobre el tema, y es una portada que se ve como muy dinámica, muy distendida y casi accesible a todo el mundo. Sabéis que esos grandes libros de cine casi tratados a veces pueden resultar farragosos. Sí, es cierto que bueno, hay algunos pasajes que sí que pueden ser más sesudos, es cierto. Hay que tenerla eso, ¿no?, para entenderlo a lo mejor. Claro, hay un poco de todo, pero sí, la portada es un homenaje a varias cosas. La primera es al pop art y a decir, bueno, y a gente que es muy importante, que se ha tratado en el libro, que es Stanley Kubrick y Jackson Pollock. Sí. Era un poco uno de arte y otro de cine, y también entre nosotros fue una idea de decir, esto tiene que verse en las tiendas. No, desde luego llama la atención, o sea que a nivel marketing... Sí, tenemos interiorizado mucho el concepto de visualización en el lineal y todo esto, porque yo vengo de la publicidad, entonces sabíamos que tenía que ser vistoso. Sí, hace poco estuvimos, que nos gustó mucho, claro, como no, estuvimos en el CaixaForum fue de Madrid, y yo iba por la tienda y de repente dije, ¡el libro! y fue por los colores, dije, mira qué bien, y nos hizo ilusión, pero lo distinguimos por el libro, si no pasábamos de largo, digo, por los colores. Por los colores, ¿no? Claro. Y también la portada también refleja un poco el ADN de la configuración del libro que fue aportación de Mario, que era que
que no solo escribieran personas que están especializadas en cine, sino también artistas, ver el cine desde el punto de vista de artistas, compañeros nuestros o externos y nosotros mismos, y ver el cine desde otro punto de vista que es, digamos, menos usual. Sí, porque tenemos, es verdad que tenemos académicos que han escrito capítulos, artistas de galería, por así decirlo, y museo, y luego también tenemos gente que trabaja en el cine, como Fran Mateu, que es director de cine, Miguel Herrero, que aparte de la editorial tiene una productora cinematográfica, entonces sí que son todas esas confluencias y que hace que, como tú decías, sea menos sesudo a veces. Os iba a preguntar precisamente cuántas personas aproximadas participan en el libro, aproximadamente. Me has pillado, yo no me acuerdo ya. Somos 12. ¿No tenéis un grupo de WhatsApp? Contigo De arte y cine. No nos queremos ni ver, ya no nos queremos ni ver después de tanto trabajo. No nos queremos tanto como para tener un grupo de WhatsApp. Pero así, a peso del libro, peso, yo 12, creo que ¿no? mínimo Puede 10. ser. Yo creo que somos 12. Muy sí. bien. Pues son Porque hay 11 capítulos... Sí. 11 capítulos y él, que escribe la Y intro. luego hay capítulos escritos a medias también. Bueno, también es verdad, Claro, sí, entonces sí. nos- Bueno, ahora mismo pues no tengo en mente. 13, 14. Cada vez o casi siempre que se habla de cine y arte o de sus influencias, todos pensamos, quizá por cercanía geográfica casi, en Buñuel y Dalí, en El perro andaluz, que es la eterna referencia, y vosotros decís, pues sí, claro, esto está muy bien, pero igual hemos explotado ya mucho precisamente esta relación y vamos a profundizar en otras muchas. Has comentado a Warhol, también aparecen pues, La naranja mecánica, en fin. ¿Cuáles son los autores, tanto de cine como de arte, que habéis vinculado? Pues, Muchísimos. bueno, la verdad es que hay muchos, sí, hay sí. No, muchísimos... claro, esto sería hablar de todo el libro, Claro, pero, sí. De referencia, pero por ir resumiendo... sí, por ir resumiendo, sí. es verdad que hay un panóptico muy amplio de directores de cine Ajá. y de artistas, pero por resumir, sí que había dos conceptos que queríamos tratar a raíz de lo que decías de la maja Buñuel, que decíamos, está muy bien, pero ese ejemplo ya muy fácil, hay que Claro, trascender. muy manido, ¿no? Es que es de 1929 y seguimos pensando que eso es el ejemplo que lo puede ser en cierto modo, pero hemos trascendido el tema. Pues había dos áreas que cubrir. Una era la que es la corriente artística y el artista base que se mezcla con el cine. Un ejemplo fácil, Andy Warhol, ¿no? Andy Warhol es una persona que, pues las ideas que tuvo, por lo que filmó, llegó a cambiar el cine y con sus conceptos de cuadro y de diseño, porque él empezó además como diseñador, Kubrick, por ejemplo, lo recibe muy bien y lo implementa, ya lo decías, en La naranja mecánica, que es puro pop. Pero he leído Sí. que Andy Warhol llegó a preconizar los reality shows. Los reality... No entendidos como sí. ahora, pero bueno, un poco en Sí, bueno, en es millonario. que gran parte de la base actual del cine actual y de todo lo que está pasando en televisión ya lo experimentó Warhol de alguna forma. Yo me lo noto, ¿eh? Yo que hago televisión... Los propios me lo noto a selfies. veces. Él empezó a grabar sí. a personas Claro. durante media hora sin hacer nada delante de la cámara, entre ellos Bob Dylan, por ejemplo, o Lou Reed, y personas también de a pie, que él, para ellos eran unas personas guapas, ¿no? Como él decía, y eran los primeros selfies, ahí media hora de comerse una persona. Bueno, y casi la idea de filtro de Instagram, Sí. casi que también la puso de moda él. Y el topicazo de los 15 minutos de gloria, pues, exacto. o segundos, que con eso ya valía tal. Bueno, y lo otro que también que te queríamos comentar era que otra cosa que sale en el libro, aparte de esta relación obvia, es la que yo creo que mucha gente se le escapa después de esa postmodernidad que hablábamos antes, y es de... hay que entender que en películas mainstream, como puede ser El Señor de los Anillos, Los Vengadores 3 o cualquiera de Sandra Bullock, también, por así decirlo, sí, es verdad. también hay prácticas artísticas que vienen del campo del arte, como ¿sí? puede ser, por ejemplo, la posfotografía o el matte painting, que son técnicas de cambiar la realidad, ¿no? Mejorar la realidad, por así decirlo, dentro del cine, darle más detalle, más cielos más bonitos y tal, que vienen unas técnicas que ya estaban practicándose en las galerías y en los museos de arte. Por ejemplo, Vicente escribió sobre la posfotografía, ¿no? Sí, justo, o sea, en mi contribución lo que hago es un poco abrir el abanico hacia todas estas estéticas postfotográficas que están sucediendo en el arte en general y cómo se proyectan en el cine. Pero desde películas de Marvel, que, bueno, que se realizan prácticamente con un fondo croma y los actores hablando con no sé quién, muchas veces, y desde ahí hasta películas como, por ejemplo, las de Sokurov, por ejemplo, que es un autor, digamos, muy, entre comillas, exclusivo, que no conoce mucha gente, hasta desde una parte a otra hay un abanico muy amplio y muchas formas también de interactuar. Hay fotógrafos que hacen cine, hay fotógrafos que hacen fotografías como si fueran cine, se plantean el plató
lo montan de forma que como si fuera una producción cinematográfica, pero lo que van a hacer luego es una foto. Y utilizan la estética del cine, se inspiran en directores de cine como David Lynch, como Hitchcock. Entonces hay una mezcla y una hibridación en los dos sentidos que es muy enriquecedora. Todo esto en base a lo digital, ¿vale? Todo esto ha sido posible gracias a lo digital y gracias a la postproducción que decía Mario, que se puede hacer después, porque eso antes de lo digital era imposible. Era muy difícil. La idea de esta manipulación de las imágenes a través de medios que pueden ser digitales o de otro tipo, yo creo que siempre ha estado ahí, de alguna manera, embellecer la realidad. Y no sé si lo abordáis en el libro, pero acordaos de Carmen Sevilla, que se decía que ponía una media en el objetivo de la cámara para que su piel se viera más tersa. Esto igual no está algo tan sofisticado como Los Vengadores, pero fue algo como que introdujo ya esta idea de manipulación de la imagen, ¿no? Sí, justo, ¿no? Pero eso ha existido siempre. En Hollywood había actrices que le gustaba que le iluminara su director de fotografía favorito porque las sacaba guapas. Eso lo entiendo perfectamente. Las sacaba guapas. Porque estar bien iluminada es algo muy importante en la vida. Es súper importante. Es verdad. Yo lo sé. Lo importante es estar guapo. Lo importante es estar guapo. Has comentado lo de la posfotografía y lo hablábamos antes fuera de cámaras. Es que ahora todo es pos algo, ¿sabes? Poscine, el poshumor. La posverdad. La posverdad, claro. Es todo pos. Sí. Y entonces, ¿esto qué viene a significar? Porque es un término que usamos mucho y que a veces no por usarlo lo conocemos en profundidad. A ver, son términos que a veces tienen connotaciones negativas, porque por ejemplo la posfotografía, una de los rasgos más conocidos es toda la proyección que ha tenido el poder hacer fotos con los móviles, con tablets, el poder realizar fotos a tiempo real y poder enviarlas. Todo eso también es posfotografía. Y lo que decía Mario el inventor del selfie, que es Warhol, pues todo el tema de los selfies, de retocar las fotos y tal, todo eso es postfotografía, pero tiene igual una connotación negativa. Entonces, en el capítulo que yo abordo, quiero sacar esa connotación negativa y de alguna forma hacer ver que la tecnología, bien utilizada y bien hibridada con los medios tradicionales, con la media delante de la cámara o con una buena iluminación, puede conseguir resultados muy buenos. O sea, que todavía se puede ser original en este sentido, o como se suele decir, está todo inventado. Sí, se puede ser original, por supuesto. ¿Es posible? Sí, sí. Claro. Añadir capas y nuevas capas y nuevas capas. Es más, estamos en un tiempo, por eso esta idea del post en casi todo, en el que lo que estamos viviendo es una hibridación de millones de medios y millones de conceptos. Ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. Por ejemplo, antes de lo que hablamos de 1945, cuando existían las vanguardias, al no existir esas conexiones globales que tenemos ahora, todo estaba mucho más definido. Teníamos el futurismo, el impresionismo, las cosas están más categorizadas. Claro. Allende ya esta fecha, la cosa se nos ha ido de las manos, todo va muy rápido y todo es muy post porque todo está súper hibridado y tú no sabes en qué capa vas a empezar a trabajar hoy, si en Instagram o en internet o en un libro ya escrito con lápiz, porque para ser novedoso, vamos. Exacto, y está ocurriendo en la animación, que se está volviendo casi a evitar un poco todo lo digital y hacer la animación como antes, en 2D, ¿sabes? A veces volver al pasado es una manera de innovar. Entonces esto ocurre mucho. Y a lo mejor estamos en una era de pre-post. Y ya el futuro será el verdadero post y luego un post-post. Pues bueno, puede ser, seguro. Pero seguro que cambian el nombre para poder venderlo bien. Hemos hablado de arte y de cine, pero la música como forma de arte quizá también influyó de alguna manera en las películas o en el arte pictórico. No sé, es algo como multidisciplinar y estoy pensando más tirando en la actualidad en los videoclips, por ejemplo, también tienen mucho de arte audiovisual. Sí, sí, seguramente. Lo que pasa es que para poder abordar todo esto hemos tenido que seccionarlo y dividirlo. Estabas hablando antes de la animación, podríamos haber hablado de la animación, videojuegos y cine, y decimos, no, eso es para otro libro. Claro, el videoclip es otro libro, son caminos muy amplios y estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Aún así hablamos de ello, porque disociar el pop de su música resulta difícil, por así decirlo. Pero ahí sí que hemos tenido que decir, bueno, hasta aquí, vamos a quedarnos en arte y cine en un concepto, entre comillas, purista, porque si no, se nos iba totalmente de las manos. Yo, por ejemplo, soy
experto y trabajo mucho en lo que es la hibridación entre el cine y los videojuegos y no quise meterlo ahí porque es como para un libro o 4 enteros, ¿no? Ya te digo, serían muchos capítulos. Nos quedamos con, pues eso, corrientes artísticas, ¿no? Muy definidas. Pero cine y videojuegos es una unión que a mí me resulta interesante porque se limita a estas películas, digamos, no de ciencia ficción, pero bueno, que sí que son más de acción, por ejemplo, como, yo qué sé, Jumanji o Ready Player One. No sé, sí. un rollo así. Poco a no poco, me imagino, sí. Yo qué sé, a Lars von Trier Trabajando. fijándose en el videojuego. Igual es algo más dinámico, ¿no? Cuidado que el Lars von Trier da muchas sorpresas. Cuidado que lo podemos invitar a la esplanada, ¿eh? Sí. Últimamente ya he Sí, hecho es una verdad. de... La última es muy La fuerte. gente se enfada con él. Sí, o sea que Bueno, va cambiando. Forma parte de la Bueno, también. cuidado porque ya sí que es verdad que empezamos con ese tipo de cine. Estaba claro que era lo más obvio y más fácil era Claro. películas de acción o peor, porque suelen ser muy peor, malas, sí. adaptaciones de videojuegos a cine. Que Son criminales, la mayoría. Pero ya estamos empezando a encontrar directores y guionistas, sobre todo también porque es una cosa ya generacional, la gente más madura, que está empezando a meter conceptos del videojuego sin hablar del videojuego en sus cines. Por ejemplo, el bucle, ¿no? Esa idea de una escena se repite y se repite hasta que no consigues superarla. Esto lo trabajó David Cronenberg en Existence, en una película muy interesante. O, venga, voy a hacer el hype de hoy, que ya tocaba, que es hablar de Netflix y el episodio interactivo, que ya tocaba hablar de ello. Estamos un poco hartos, pero es verdad. Estamos hartos y ha decepcionado a mucha gente. ¿Esto lo sabéis? Yo es que siempre soy de pulsar la opinión de la gente. Hay de los dos bandos, unos que les ha encantado y otros que no. Yo me quedaría en que si funciona muy bien, cosa que se agradece en red, que a mí el concepto me parece muy interesante y muy divertido, pero es verdad que si lo vemos de forma lineal, el guión es bastante malillo. Ahí está. Y es también el concepto que ya vivíamos de los libros de Elige tu propia aventura, que a mí me encantaba. Que tú podías, 80. claro, adecuar el final según tus gustos y bueno, te sentías de alguna manera que la historia se te personalizaba. No sé si os habéis enterado, ha salido el otro día las noticias que la editorial de Elige tu propia aventura ha denunciado a Netflix. ¡No me digas! Ya ha pasado. Es que- Están los juzgados de Estados Unidos. ¿En serio? Te lo prometo. Sí. Madre mía. Han dicho que le han robado la idea. Me parece un poco exagerado, pero... Perdona, ahí pero está. es que es una conexión que casi se hace inmediatamente. Sí, Yo la hice, pero claro, es hilar muy fino también, atribuirte a ti exclusivamente esa idea y que otros no la puedan Claro. también llevar a cabo. Entonces Cortázar, que bueno, ya estaría muerto, que Fíjate, tenía que haber denunciado Exacto. y así la cadena, ¿no? Es Y verdad. aquí ya no acabamos. Sí. Bueno, igual quieren volver a ponerse en el foco. Ya, la gente había olvidado ya esos libros, Sí. ¿no? O Lo bueno, mismo yo por les lo viene menos, bien. es algo que de la Esa infancia. denuncia puede ser algo estratégico, quién Claro. sabe. En plan, elige cómo acabará esta denuncia, ¿no? En la cárcel me Mi pagan. nuevo libro. Sí. Los movimientos artísticos actuales podrían también inspirar el futuro cine, es decir, por ejemplo, Banksy, ¿podría inspirar alguna película? O igual ya lo está haciendo de manera indirecta, o al revés. Sí, claro, supongo que sí. ¿Vosotros le veis entidad suficiente como para ser una referencia? A ver, una cosa es cine inspirado en movimientos artísticos y otra cosa es cine inspirado en artistas. Que seguro que sí, que si no se ha hecho la peli, no sé si se ha hecho la de Bansky, pero están a punto de hacerse. Hay una de Hay un verdad. documental Documentales falso. sí que hay. Sí que Hay un hay. Porque documental- se autodestruye a lo mejor, se autodestruye. bueno, pero no, hay un documental antes falso sobre quién podía ser Banksy que lo dirigió Banksy. Ah, vale. O sea que- Es como la revista de Ana Rosa, ¿no? Que Sí, en la portada exacto, siempre sale exacto. ella. Y es poco una broma de esas. Pero una película que se autodestruye perfectamente. Pero bueno, ya se hizo una en los años 80 de una película, bueno, un artista que no recuerdo el nombre, que puso una filmación que nunca podía parar hasta que se autodestruyese. Era, No me digas. era un amanecer en perpetuidad, era muy bonito y se iba autodestruyendo. Se hace pesado Bueno, ya sabes que el arte son ese tipo de ejemplos y movimientos. Estaba ahí en la sala de cine hasta que se destruyó, que no recuerdo cuándo. Pero ha habido inventos de esos, ha habido. Y un señor, que no recuerdo cuál, que proyectó, no sé si 2001, una odisea en el espacio, pero ralentizada. ¿Era ese ejemplo de película en 24 horas? No, ¿Era Vértigo? No, 24 horas Psicosis. Ah, Psicosis. La escena de Psicosis. Psicosis a 24 horas, no sé si era 24 Tú fotogramas fíjate, por si todo minuto o algo eso así. salía Sí, Claro, sí. sí. Bueno, espero que no. Qué Hay que apreciar el concepto. Te quedas Sí, un sí, rato, claro. lo entiendes y ya te vas. Pero Por sí, eso ahí siempre estaba. hay que tener una buena fotografía cuando haces cine, porque luego te la pueden poner a un fotograma por hora. Es verdad, es verdad. Y si no es buena, Se te puede ver al aburres. detalle. ¿Habéis ya celebrado alguna presentación de este libro aquí en Alicante? ¿Qué os comenta la gente, vuestros lectores y lectoras? ¿Qué es lo que más le llama la atención o con qué sensación se quedan al leer el libro? Pues
Lo principal que me han comentado es que es bastante completo y que da una visión amplia, que es lo que nosotros pretendíamos en un momento. No sé si Mario tiene alguna visión un poco más concreta. Es que como además lleva nada, mes y medio, Claro, acabo de editar. está recién salido del horno, claro, que nunca se ha dicho la esto de primera libros. presentación fue el otro día aquí y vamos a seguir con más presentaciones en Alcoy, en el IBAM, en Valencia. Y está recién horneado, ¿no? Como comentabas. Entonces, las primeras impresiones que estamos teniendo es en las propias presentaciones, o es verdad que haya salido algún artículo en la información, por ejemplo, o en otros medios que nos hablan de lo que precisamente ha dicho Vicente. Que menos mal porque ese es el objetivo. Una visión generalista, ¿sí? Desde 1945 hasta ahora, lo que ha pasado, ¿no? Entre la relación arte y cine. Pues recomendamos, por supuesto, a todo el mundo a que se haga con este libro. ¿Dónde puede conseguirse? En la propia editorial a través de internet, en Cinestesia, Vale. y en tiendas especializadas tenemos... Tiendas especializadas, sí. Pero en cine. Sí, en cine, porque la distribuidora es a nivel nacional e internacional, también cubre parte de Sudamérica, que ahí no sé qué tiendas hay, pero ya te digo, está en Caixa Forum, en la biblioteca del IBAC. En la biblioteca del Thyssen nos ha pedido una. Muy bien, la baronesa misma, a lo mejor. No, la misma no, ¿Me está leyendo? Ojalá, pero... Me encantaría eso. Así que sí que está a nivel... Y luego, bueno, va a recorrer por la FNAC y típicas tiendas, va a estar también por ahí. Pues chicos, muchísimas gracias por venir aquí a nuestro programa. A ti. Mario, Vicente, y mucha suerte con este libro. No sé si tenéis en mente abordar otro proyecto similar, porque ya que tenéis la investigación. Precisamente cuando hablábamos de la impresión que estaba ocasionando el libro, y mientras que lo estábamos escribiendo nosotros mismos, surgían otras vías para hacer otro libro. O sea que Articine no 2. podéis parar, Articine 2, porque nos han salido más vías por las que podemos Y hay gente que ir quiere tirando. colaborar así de Alicante. Y hay gente que quiere más, entonces habrá que dar más. Pues oye, pues esto significa que es un tema que interesa, que hay mucha gente que está dispuesta a colaborar con vosotros, o sea que lo dicho, que tengáis mucha suerte con este primer libro y con todos los que vengan. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar en la explanada de hoy después de hacer una brevísima pausa, así que no os vayáis, que enseguida volvemos.